Ok, ya está grabando. So, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias que permites que estudiamos tu palabra. Y pues te pedimos que tu Espíritu nos guíe en nuestro estudio, que nos enseñe más acerca de la oración y su papel en el trabajo de evangelismo y tu misión. Ah, pues pedimos que abres nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí pues podemos ver el tema, el lugar de la oración en la actividad evangelista, evangelística, pues, disculpa. Ajá. Ah, pues, de introducción dice, hablar con Dios es uno de los grandes privilegios que tenemos los cristianos. Tenemos que reconocer que muchas veces logró vencer las fuerzas del mal y seguir firme en su propósito, gracias al poder de la oración. Es muy posible que todos los cristianos tengamos algún testimonio de cómo algunas circunstancias han cambiado en nuestra vida gracias a la oración. Pues yo creo que todos pues hemos visto algo del poder de la oración en nuestras vidas. Pues podemos ver que es un privilegio que Dios nos da de poder acercarnos a Él y pedir lo que está en nuestro corazón. Y pues sigue diciendo aquí, dentro de la obra misionera, la oración ocupa un lugar de fundamental importancia. A partir de algunos pasajes de las escrituras, trataremos de reconocer de qué manera podemos hacer mejor uso de este medio de comunicación con Dios. La mayoría de los versículos que vamos a estudiar es el Evangelio de San Lucas. Es en el Nuevo Testamento, por supuesto, es el tercer Evangelio. Y pues, pues el capítulo 11, versículo 1, en la página 106 del Nuevo Testamento. 11. Ajá. Ok. Ahí dice Jesús y la oración. Sí. Ok. So, Ana, ¿gusta leer el versículo 1? Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. No me- Ok. So, es cuando Él les enseñó el Padre Nuestro. Entonces, ah, los discípulos viendo que Jesús estaba orando, pues querían aprender de Él acerca de la oración. Sí. Entonces dice aquí en la hoja, es de suponer que tener la posibilidad de ver orar a Jesús debe ser una experiencia inolvidable.
Por alguna razón los discípulos se sintieron tan conmovidos al ver a Jesús en oración que le rogaron que les enseñara a orar a ellos también. Y luego la pregunta, ¿por qué hicieron los discípulos esta petición? Pues a lo mejor vieron algo como algo diferente en la vida de oración de Jesús, que era diferente o distinto a su propia vida de oración. Pues sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y es perfecto. Pues es Dios mismo, pero él sintió la necesidad de orar a su Padre. Y pues los discípulos querían que les enseñara también. Y pues hace la pregunta, ¿es la oración una experiencia conmovedora e interesante en nuestra vida? Sí, Ajá. Y pues me imagino que es una respuesta diferente para cada persona. Ah, pues yo creo que siempre la oración puede llegar a ser algo aún más importante en nuestras vidas. Sabes, pensemos que tenemos una vida de oración, una buena vida de oración, pero a lo mejor no es nada en comparación con la vida de oración de Jesús. Me imagino que es una área de crecimiento para todos. Ok, pues Lucas 3:21. Ok, es en la página 89. le dice Jesús es bautizado. Ajá. Pues gusta leer el versículo. Sí. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Ok. So, eso es cuando Jesús iba a iniciar su ministerio. Y pues, él se bautizó cuando iba a iniciar su ministerio y pues aquí habla de que él estaba orando. Que podemos ver qué es lo que dice aquí en la hoja. Y dice, el bautismo de Jesús señala el comienzo de su ministerio público. En un acto tan solemne de iniciación al ministerio, de reconocimiento de parte del Padre, ¿no? Pues el Padre le habló y de bautismo. La oración no podía estar ausente. El texto no habla del contenido de la oración de Jesús. Sin embargo, podemos aventurar un tema. Pues, hace la pregunta, ¿se estaría encomendando en las manos de su Padre antes de comenzar su obra?
Es una muy buena posibilidad. You know, pues a lo mejor, Jesús estaba pensando en que iba a necesitar fuerzas y dirección y la presencia del Padre y del Espíritu. ¿Qué aprendemos de esta actitud de Jesús? ¿Qué aprendes de esa actitud de Jesús? Ajá. Pues ha de ser la oración algo importante en nuestras vidas, especialmente cuando estamos por hacer la obra de Dios, y de cómo podemos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y que nuestras vidas sean un testimonio del amor de Dios. Podemos ver que pues en la oración se reconoce que somos limitados, que necesitamos ayuda de Dios, necesitamos su dirección. No es lo que hacemos no es con nuestro propio poder, pero con el Espíritu obrando por medio de nosotros. Okay. Lucas 6, 12 y 13. Aquí en la página 94. No, 12 y 13, ¿verdad? Ajá. Se dice Jesús escoge a los 12 apóstoles. Sí. ¿Qué gusta leer estos versículos? Sí. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Ok. De pensar de pasar toda la noche en oración. Pues que nosotros pasemos una media hora en oración, pues a lo mejor lo consideramos mucho. Okay. Dice aquí en la hoja, no parece muy difícil descubrir por qué Jesús se pasó la noche orando. La elección de sus discípulos era un paso muy importante. Nos damos cuenta de la seriedad con que Jesús tomó cada una de las etapas de su ministerio. Sí. Iba a ser algo muy importante. Sus discípulos, pues, como dice aquí, que los llamó apóstoles, pues iban a ser los que iban a fundar la iglesia. Y pues todo el futuro de la iglesia dependía de la obra de ellos. Y entonces Jesús se dio cuenta de la seriedad
de eso, de nombrar a sus apóstoles. Y pues pasó la noche orando. Y pues hace la pregunta aquí. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos toda la noche orando antes de tomar importantes decisiones? Pues yo sé que yo nunca he pasado toda una noche en oración, pero sí de orar antes de tomar importantes decisiones. Y pues, entonces, podemos ver el ejemplo de Jesús. Okay. Entonces pasamos a Lucas 5, 15 y 16. Sí. Lucas 5. 5. Aquí en la 15, página 92. 15 y 16. Ajá. Ok. Ok. ¿Te gusta leer estos versículos? Sí. Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Ok. Sí, pues siempre lo buscaban. Sí, Pues era popular, pues podemos imaginar, pues si Jesús andaba, hoy en día con las enfermedades, pues de cuánta gente se juntaría alrededor de él y de qué partes vendrían, vendría la gente para que él los curara. Y pues habla de que él tenía que encontrar un lugar para orar, pues de retirar a lugares de donde no había nadie. En la hoja dice, este pasaje deja claramente establecido que Jesús no solo oró de vez en cuando o cuando la situación apremiaba, sino que la oración era una actividad regular en su ministerio. A veces nos resulta difícil encontrar en nuestra vida tan llena de actividades un lugar, un momento para la oración. ¿Qué cosas nos impiden ser regulares en la oración? ¿Cuántas veces nos apartamos de todo para hablar con nuestro Padre? Pues de las cosas que nos impiden, pues yo creo que es la prioridad que damos a la oración junto con todas las otras cosas. A veces hay cosas que consideramos urgentes y sabes cuando debemos estar orando más, pero decimos pues por atender a estas cosas no tomamos tiempo pues por lo que en realidad es más importante. Tiempo de oración y pues junto con esto de la lectura de la palabra de Dios. Y pues de la pregunta que hace aquí, tal vez
ese es, algo importante también de apartarnos de todo para que no seamos distraídos con nuestro trabajo o otras cosas. Sí, a veces cuando estoy en la iglesia y quiero orar, pues, voy, dentro del santuario porque si estoy sentado en mi escritorio, pues ahí tengo mi trabajo y pues, Sí. Uno se distrae o, pues con otras cosas. Okay. So, ¿tienes algo que quieres agregar o? No, yo no. Ok. Pues estamos, yo creo que llegando al último versículo. Aquí ya, este es en el Evangelio de San Marcos. San Marcos. Ajá. Ok. Es el Evangelio antes de San Lucas. Antes de San Lucas. Ajá. Okay. 1:35 a 39. Okay. San Marcos. La página 52. Del 1. Página 52. Ajá. 52. 35. Ok. Ok. 35 al 39. Sí. ¿Gusta leer? Sí. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos, todos te están buscando. Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos, a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas Ajá. de cada lugar y expulsando a los demonios. Ok. So, las sinagogas pues eran como las iglesias de los judíos. Pues, Ok. lo que él les llamaba. So, pues aquí tenemos a Jesús levantándose temprano y salió a orar y lo buscaban. Y pues, entonces sus discípulos lo buscaban y pues queriendo que regresara pues para atender a la gente. Pero Jesús dijo pues que tenían que ir a otras partes. So aquí en la hoja, antes de un nuevo viaje misional, Jesús busca la inspiración, orientación y guía de su Padre. Por eso se levantó a orar. Ponemos nosotros tanto énfasis en la oración antes de una actividad misional. Somos celosos de poner todo en las manos del Padre. Buscamos su orientación y fortaleza con frecuencia. Pues podemos ver que esto sí es importante.
buscar la dirección de Dios, como dice, que Jesús busca la inspiración y orientación, especialmente antes de una actividad misional, pues que no es nuestro poder, pero es el poder de Dios quien lo hace posible. Ok. Y luego aquí al final dice, en su vida de oración, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Hay algo que en particular que la impresionó? ¿De su oración? Ajá. Pues De que podemos ver buscaba, que iba a que, decir- bus- que buscaba que Jesús se iba a lugares solitarios para orar. Ajá. Sí. Así poder concentrarse en la oración y no se molestaba. Pues que antes de algo importante encontramos a Jesús orando, Sí, pero podemos ver que era una parte regular de su vida. Pues a veces parece que la oración llega a ser importante solo cuando vemos una necesidad importante. Alguien está enfermo o tenemos alguna clase de problema y nos acordamos de la oración. Pues podemos hacer la oración una parte más importante de nuestras vidas. sí. Yo sé que para mí pues, todavía necesito crecer en esta área, pero yo creo que sería un peligro de pensar que uno no necesita crecer. Siempre podemos mejorar en todo aspecto de nuestra vida espiritual. Okay. La conclusión dice, Dios no solo nos encomendó ser testigos suyos a un mundo perdido, sino que nos abrió las puertas para que podamos llegar a Él en busca de guía y consejo. Dios es el dueño de la misión y desea ser consultado. Sí, la misión es de Dios, no es nuestra. Nosotros solamente somos sus instrumentos. Pues necesitamos consultarlo a Él. Pues ya llegamos a nuestro fin, tiempo de oración. ¿Hay algo en particular de mencionar en nuestras oraciones? No. Ok, pues oramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, pues te damos gracias que nos das esta oportunidad de poder acercarnos en oración.
Te confesamos que la oración no siempre ocupa el lugar debido en nuestras vidas. Pues te confesamos que muchas veces pues pensamos que podemos hacer tu obra con nuestro propio poder. Pues te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas para que siempre nos acordemos de ti y de tu poder y de nuestra necesidad de suplicarte. Y pues para tu provisión, tu inspiración, tu dirección y tu poder para hacer la obra que nos has llamado a hacer. Pues pedimos por nuestra iglesia que nos dé una pasión para poder realizar la misión que nos has dado. Ayúdanos a todos a ver que tú quieres que todos participemos en tu obra y que tienes un lugar para todos nosotros. Pues pedimos que nos ayudes a ver cómo la oración puede ser importante en la obra que tú nos estás llamando a realizar. Pues pedimos tu dirección para nuestras clases, Señor. Pues pedimos que animes a más personas a participar en ellas y pues que, que me guíes en preparar los estudios y pues ya de desarrollar nuevos estudios, Señor, que vamos a necesitar, de las cosas que vamos a necesitar estudiar. Pues pedimos por nuestro mundo, pues pedimos que ayudes a los bomberos a apagar los incendios. Pues pedimos por las áreas que han sido afectadas por huracanes y tormentas, Señor, que atiendas a las víctimas de este huracán que pegó en Luisiana. Pedimos, Señor, que ayudes a todos a ser prudentes, Señor, especialmente con respecto al coronavirus. Pues especialmente pedimos por este fin de semana que ayudes a las personas a tomar las medidas necesarias para no propagar más este virus. Pues pedimos por los enfermos y los hospitalizados, pues que les des las fuerzas para poder recuperarse de su enfermedad. Pues pedimos por los médicos y enfermeros y todas las personas que trabajan en trabajos de atención sanitaria, Señor, que los ayudes a atender a los pacientes y que los protejan para que no se contagien. Pues pedimos, Señor, por las escuelas y los niños y los maestros, Señor, que los ayudes con sus estudios a distancia y concedas que pronto se puedan abrir de nuevo las escuelas. Pues pedimos, Señor, que nos guíes en nuestras vidas y en cada momento, pues que atiendes a las personas que tienen problemas económicos, que han perdido trabajos o están sufriendo de alguna manera, de otra manera, pues por causa del coronavirus.
pues pedimos que atienda sus necesidades. Pues pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues con esto terminamos la clase y la próxima clase será el jueves a las 7 y pues queremos recordar que pues en Fontana pues ya se va a cambiar la hora de la misa a desde las 6:30 hasta las 6. Que pues que pasen una buena noche. Igualmente. Que descansen bien. Igualmente. Gracias. Pues entonces estaremos viéndonos el jueves.